Hola chicos, ¿cómo andan? Y chicas. Bueno, decidí hacer eh, este video para ustedes, obviamente, sobre todo para explicarles un poquito las consecuencias de la crisis del siglo XIV y cómo van a afectar a las distintas clases sociales que nosotros estamos viendo, es decir, campesinos, señores, burgueses, ¿no? Y mismo la iglesia, ¿no? Bueno, por un lado, no quería dejar de mencionarles que, bueno, el formulario que ustedes hicieron, la verdad que me pareció interesante algunas consignas que yo les fui planteando. Eh, Sobre todo que vean un poco qué tipo de cosas quedaron a lo largo del tiempo del médico catalán, ¿no? Que escribió un tratado para, digamos, para poder reducir, ¿no?, la cantidad de muertes y contagios que tuvo la peste en el siglo XIV. Y por otro lado, el hilo de tweet, que les recomiendo que sigan, si tienen Twitter, que lo sigan a este periodista, bueno, que muestra cómo en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX, se comienza a descubrir o se descubre definitivamente las causas de la enfermedad que, bueno, que azotó a Europa y ahí hacia gran parte de la modernidad, ¿no? A partir, obviamente, de la crisis del siglo XIV. Fíjense que después de la crisis del siglo XIV se modifica lo que es la edad moderna, la edad media hacia la edad moderna, es decir, tengan presente eso, como el siglo XIV es un quiebre definitivo para ver qué pasa después en Europa, fundamentalmente, y después hacia América, porque después, en el siglo XV, a partir de 1492, Europa, y de antes, ¿no?, desde lo que es la expansión hacia África, hacia Asia, que eso lo vamos a ver después de lo que estamos viendo ahora, Europa se va expandiendo y va expandiendo sus intereses comerciales hacia esos continentes. Eso lo veremos en las próximas clases. Pero bueno, ya vimos las causas de la crisis del siglo XIV, ya vimos que la crisis no se explica por la peste, sino que la peste es una consecuencia de lo que fue las malas cosechas por distintas razones. Ya saben qué razones, imagino, desde mal clima, agotamiento de tierras, pocas innovaciones técnicas, y obviamente que las tierras son finitas, ¿no? Es decir, no hay tierras infinitas en Europa, en ningún lado obviamente, pero no en Europa mucho menos, y llegó un punto en el cual no se pudo expandir más lo que es la frontera agrícola ganadera. De hecho, como vimos en unas clases Zoom, la ganadería deja de importar porque es más importante cultivar, y cuando es más importante cultivar y vos sacan el ganado, ya no hay más fertilizante. Bueno, todo eso lleva a que la población coma menos, que la población coma peor. Cuando de la población hablo fundamentalmente de los sectores populares, que me refiero a los que son los campesinos y a los trabajadores de las ciudades. No tanto así a lo que son los nobles, los señores, y a lo que es la burguesía propiamente dicha, no porque no afecte ni porque ellos no se hayan enfermado, de hecho sí pasó, pero sí, obviamente, como siempre, chicos, o sea, afecta menos. Es decir, los que tienen más recursos van a tener más posibilidades de sobrevivir. Eh, Sacando, obviamente, de lado, o sea, que las condiciones de vida en las ciudades, por ejemplo, eran muy parecidas para todos, pero aquellos que podían acceder a ciertos bienes y a cierta higiene, obviamente iban a tener menos posibilidades de contagiarse. Muy distinto vivir en una casa de la burguesía que vivir en una casa de un trabajador urbano o una casa de un campesino perdido en la campiña francesa que depende de un señor, ¿no? Bueno, la cuestión es cómo va a afectar esta crisis a cada uno de los sectores. Primero les doy como un panorama general de cómo afecta y después les voy a mostrar un par de imágenes simplemente para que tengan idea de cómo está representada la crisis en esta época. Saben, algunos me conocen, otros no, saben que siempre el arte es, siempre dije que el arte es una forma de ver qué es lo que está sucediendo en determinado momento histórico. Bueno, vamos por sectores sociales, ¿sí? Para
no aburrirlos y que esté bien diferenciado. Intentaré no extenderme mucho, obviamente, para que no estén 40 minutos viendo la pantalla oyéndome hablar. Pero bueno, a veces es necesario más en estas circunstancias. Bueno, por un lado, mencionamos un par de veces cómo afecta a los campesinos. Bueno, ya sabemos que los campesinos van a estar bastante afectados y que va a haber una reducción de la mano de obra muy importante y una mortalidad campesina muy importante. Por distintas razones, desde falta de higiene, desde una mala alimentación, ¿sí? Una muy mala alimentación, como vieron en la fuente que yo les transcribí en el formulario, que comían lo que podían y hacían pan con lo que podían. Es decir, se morían de hambre. Literalmente, la gente se moría de hambre literalmente. Grandes hambrunas, y eso va a hacer que si la población come poco y se muere de hambre, los que comen y comen poco van a tener bajas defensas, y eso ya vimos que si viene una enfermedad es mucho peor para cómo el cuerpo está preparado para poder defenderse. Entonces los campesinos mueren. Campesinos, campesinas, familia de campesinos mueren, el campo se va despoblando, no se despuebla del todo, obviamente. No se mueren todos, obviamente, sino que tengan en cuenta que se mueren más o menos un tercio, la mitad de la población europea. Entonces se va reduciendo la mano de obra campesina, por lo tanto, los campesinos que quedan van a verse más explotados por los señores, porque los señores quieren seguir consumiendo como si nada estuviese pasando. Quieren consumir, quieren alimentarse obviamente, y también quieren tener bienes, cultivos para poder vender y para poder comprarles a los burgueses sus productos de lujo que venían de Asia venía la enfermedad. Entonces, obviamente, los campesinos van a llegar a un punto en el cual no tienen más posibilidades de aguantar esa presión de los señores. Y bueno, y cuando uno no puede aguantar más, ciertas circunstancias de la vida obviamente llevan a una rebelión, ¿sí? Hay un extremo de cuánto puede ser explotado un ser humano, ¿no? ¿Hasta qué punto un ser humano puede ser explotado? Algunos vieron conmigo el año pasado las rebeliones de Espartaco, en Roma. Y siempre ustedes me preguntan, bueno, ¿y por qué no se rebelan? Bueno, se rebelan cuando se dan unas ciertas condiciones históricas, unas ciertas condiciones políticas, económicas, históricas, que permiten justamente la rebelión de estos grupos sociales que están siendo explotados por, en este caso, los señores. Entonces, en ciertas partes de Europa, sobre todo en Inglaterra, va a haber levantamientos campesinos contra los señores. Levantamientos campesinos que van a pedir fundamentalmente no la destrucción del sistema feudal como estamos viendo nosotros. No se busca la destrucción de lo que es el feudalismo. El feudalismo se va a caer 3, 4 siglos después, cuando venga el capitalismo, y eso lo vamos a ver después. Pero sí va a empezar a resquebrajar, va a empezar a quebrar el sistema feudal. ¿De qué forma quiebra el sistema feudal? Bueno, si ustedes piden menos presión, ¿no? y piden más libertades, y de hecho muestran una sensación o un agotamiento de la situación, bueno, las condiciones van a empezar a cambiar porque a los señores solamente no les conviene que haya rebeliones campesinas que los maten directamente. Ahora vamos a leer una fuente. Que los maten, que vayan a sus castillos y los maten directamente. ¿Sí? Entonces, y encima, a todo esto, los señores tienen menos recursos para poder defenderse. Esto es fundamental. Los señores no tienen los mismos recursos para poder calmar y darles a los campesinos la protección o, entre comillas, o lo que necesitaban los campesinos. Los señores también están más debilitados, tienen menos recursos y no tienen la posibilidad de poder defender sus territorios o defender sus castillos directamente. ¿Sí? Ojo, a ver, no estoy hablando de todos los señores, estoy hablando de algunos lugares de Europa. Esto es muy importante, no es que en toda Europa pasa lo mismo, pero sí hay rebeliones en Francia y en Inglaterra fundamentalmente. Yo les voy a compartir en este momento una pantalla del campus. Acá. Bueno, fíjense lo que dice el cronista, acá está. Esto no se lo voy a subir, pero bueno, ya lo tienen acá. Fíjense lo que dice el cronista Froissart, un francés, en 1358, plena crisis total, ¿sí? Dice,
Gente de diversas aldeas se reunieron y afirmaron que todos los nobles del reino eran unos traidores y que sería un gran bien destruirlos a todos. Sin otro consejo y con bastones y cuchillos y como únicas armas, se dirigían a la casa del caballero, es decir, el noble, más próximo, destruyen la casa y asesinaban al caballero, a la dama y a sus hijos, a todos. Los rebeldes tenían unos 6.000. 6.000 es un número importante. Estas despreciables gentes, bueno, robaban e incendiaban todo, mataban a cuanto nobles encontraban, como perros rabiosos. Estas despreciables gentes, es decir, este muchacho que escribe obviamente no está representando los intereses de los campesinos, ¿no? Este muchacho es parte, tal vez sea un noble, tal vez sea eh, un miembro de la iglesia, no lo sabemos, pero no es un campesino. Está diciendo esta despreciable gente. Y fíjense que habla de que matan a todos y no tiene ningún tipo de problema de dejar a nadie sin vida a los campesinos. Y no estoy, digamos, obviamente sabemos que, o sea, hay que entender justamente esta rebelión o estas rebeliones sucesivas que se dan en Inglaterra y en Francia, fundamentalmente en el contexto de la gran explotación que vivían los campesinos, a raíz del aumento de la explotación, ¿no? de las exigencias que los señores pedían a los campesinos. ¿Qué pasa con los señores? Bueno, ya sabemos qué pasa más o menos con los campesinos. Una vez que la crisis se calma, ¿sí? Los campesinos tienen una ventana de libertad, digamos. ¿Por qué? Porque muchos campesinos quedan sin señores, porque los señores mueren por distintas causas, algunos señores mueren, muchos campesinos quedan y los señores, como se dan cuenta que no es conveniente presionarlos más, les van a ofrecer a los campesinos mejores condiciones de trabajo, mejores, o sea, exigirles menos cosas, y entonces de esa manera los campesinos van a empezar a lograr tener mayores libertades. No quiere decir que sean libres del todo, no quiere decir que sean no privilegiados, pero sí al menos no van a tener que trabajar todo el tiempo, o cumplir con todo lo que tienen que cumplir. Es decir, hay una relajación de las relaciones de servidumbre. Es decir, se relajan las obligaciones que el campesino tenía hacia el señor. De vuelta, cuando habla del campesino, cuando habla del señor, estoy generalizando, ¿sí? O la campesina, ¿no? Obviamente. Bueno, eso por un lado. Y además, perdón, muchos campesinos logran trabajar libremente porque ya no depende de ningún señor. Tengan en cuenta esto. Si tal vez haya campesinos que ya no tengan que depender de nadie, entonces trabajan para el mercado, trabajan para producir para ellos y para vender. ¿Cómo quedan los señores? Bueno, ya vimos, los señores quedan debilitados. Después de la crisis obviamente van a quedar debilitados. Y esa debilidad de los señores y la nobleza va a explicar un poco después por qué surgen los reyes en el siglo XV. Surgen, en realidad, se fortalecen los reyes. ¿Por qué surgen y se fortalecen los reyes? Bueno, básicamente porque los señores van a necesitar que una entidad, el Estado, defienda un poco sus intereses, ¿sí? Porque evidentemente los señores no tenían la capacidad de poder aguantar, digamos, lo que venía por un lado por los campesinos y también lo que venía por otro lado, por los burgueses. ¿Por qué? ¿Cómo quedan los burgueses parados a todo esto? Los burgueses salen fortalecidos. ¿Por qué salen fortalecidos? Bueno, primero porque la crisis, digamos, a este grupo social, en términos de mortalidad, no va a ser tan fuerte como lo es con los campesinos, por cuestiones lógicas que ya mencionamos antes, y después porque los burgueses van a ver la posibilidad de continuar con sus negocios, con su comercio, ¿sí? Y van a poder, digamos, aumentar sus riquezas poco a poco. De hecho, muchos señores se quedan sin capacidad de poder comprar, de tener dinero, de tener las posibilidades de adquirir esos productos que tanto les gustaban a los señores. De hecho, los señores van a tener que pedirle préstamos a los burgueses para poder mantenerse, y obviamente los burgueses se lo van a dar con una tasa de interés, ¿sí? Que ya sabemos que es el interés, y de esta manera los burgueses van a continuar, ¿sí? Digamos, fortaleciendo su posición económica. Pero esto no implica que los burgueses queden en una igual posición política. Esto ya lo dijimos varias veces. Que los burgueses vayan adquiriendo más poder económico no implica necesariamente, no implica directamente, que tengan poder político. Esa es la gran discusión, e igual de derechos, ¿no? Esa es la gran discusión que se va a dar
a lo largo de 2-3 siglos, es decir, siglo XVI, XVII, XVIII. Bueno, vamos a ver ahora un par de imágenes, ¿sí? Para analizar un poquito sobre la crisis del siglo XIV. Imágenes que algunas las vieron en el hilo de tweet. Los que no lo hicieron, por favor, si lo pueden hacer. Bueno, ¿qué vemos aquí? ¿Qué vemos aquí? Bueno, acá yo le voy a subir estas fuentes que son interesantes para entender lo que es la crisis, ¿no? Fuentes primarias y secundarias, ¿sí? Bueno, por un lado, este cuadro, también de este cuadro del siglo XV, ¿no? Del siglo XIV, ¿no? Donde podemos ver cómo hay una situación de apocalipsis, ¿sí? El apocalipsis, no sé si saben lo que es, el apocalipsis es lo que es bíblicamente, ¿no? En términos de las escrituras religiosas, el fin de la humanidad, el fin del mundo, básicamente, ¿no? Un día viene el apocalipsis a destruir todo, ¿sí? Bueno, el apocalipsis es, digo, este cuadro muestra lo que es la situación. Ven, por un lado, lo que es la religión, ¿no? Cómo hay una necesidad, por aquí a la izquierda, hay una necesidad continuamente eh, de rezar, ¿sí? Aquí, ¿sí? Vemos muertos por todos lados, vemos guerras, ¿sí? Acuérdense que también aquí se da la guerra de los 100 años entre los reinos de Francia e Inglaterra. Eso no es tan, o sea, es importante, no es tan fundamental para entender la crisis, pero es importante tener en cuenta también que algunos reinos, en conjunto con los señores, llevan a cabo la guerra, y esta guerra va a iniciar lo que es después también el fortalecimiento de los estados modernos, es decir, las monarquías. Una mesa, ¿sí? Es decir, hay una serie de elementos que nos indican que este cuadro está pensado en un contexto de caos, ¿sí? Si yo les preguntara a ustedes en vivo qué ven, muchos de ustedes me dirían, es el infierno. Sí, hay una similitud con lo que uno piensa que es el infierno, ¿sí? Así que existe, obvio. Bueno, este cuadro siempre es interesante analizarlo porque también muestra, digamos, todos los personajes o los sectores sociales, ¿sí? Que, digamos, están inmersos en la crisis. La iglesia, perdón, un caballero, un noble, ¿sí? Vemos campesinos aquí, ¿sí? Los ejércitos, ¿sí? Y todo incendio detrás. Y una cruz, ¿sí? Bueno, este es el mismo cuadro, un poquito mejor definido, ¿sí? Pero bueno, para que ustedes vean los colores más reales en los cuales está hecho el cuadro, ¿sí? Y afuera, en el horizonte vemos el mar, ¿sí? También, incluso el mar con humo, y más atrás, tal vez, el sol escondiéndose, el ocaso, ¿sí? El ocaso del mundo sería una interpretación posible. Bueno, luego, este es un grabado. Los grabados en realidad son un poquito posteriores, son del siglo XV y XVI, cuando van surgiendo, en realidad siglo XVI, ya cuando surge la imprenta. Pero también nos sirve para entender cómo la muerte, ¿sí? Este símbolo es el símbolo, esta calavera es la calavera que se utilizaba fundamentalmente para representar la muerte, llama a distintos actores, ¿sí? Distintos personajes. No necesariamente son campesinos, sino que fíjense que se trata de un monje o cura o obispo. Vaya a saber lo que es un obispo, supongamos un cura, y por otro un noble. ¿Cómo se dan cuenta? Por la vestimenta. ¿Sí? En la serie, por eso la serie era tan importante para que ustedes vean las vestimentas también de estos sectores sociales. Los llama. No sabemos hacia dónde, obviamente, pero sí es una muestra de que hay algo que está llevando a estos dos personajes a la muerte. La muerte aquí, en el siglo XIV, estaba en todos lados, ¿sí? Bueno, ahora estoy hablando en el sentido figurativo, obvio, pero digamos, como leyó en la fuente,
en las ciudades, digamos que los fallecidos se hacía lo que se podía con ellos. De hecho, se comienza a enterrar a los muertos lejos de las ciudades, por eso los cementerios muchas veces están lejos de las ciudades, porque también era una forma de prevenir el contagio, ¿no? Bien, y finalmente, esta es una, no sé si yo a todos les había dicho, todos y todas les había dicho los médicos, ¿sí? En realidad, esta máscara que parece un ave, eh, fue también utilizada a partir del siglo XV y XVI, no tanto del siglo XIV, pero bueno, no es tan distinto a lo que nosotros estamos usando hoy en día cuando salimos a la calle, ¿no? Digo, se cubre la cara, se cubren los ojos y todo el cuerpo, sabiendo que la peste está ahí y que ellos, al ser médicos, obviamente tienen muchísimas posibilidades de contagiarse. No sé si saben, pero hoy en día con el coronavirus, gran porcentaje de los contagiados, es decir, un 15-20%, no solamente Argentina, sino a nivel mundial, es el personal médico. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante a veces la cuestión eh, de cubrirse, ¿no? Totalmente para poder evitar justamente el contagio de un sector tan importante como son los médicos, para poder reducir eh, las posibilidades de muerte, ¿no? Bueno, son las 9 de la noche, por eso tocan bocina y la gente está aplaudiendo. Bueno, y finalmente, bueno, también, nuevamente, la muerte, ¿sí? La muerte, y fíjense, está la muerte encima, como tirando flechas hacia el pueblo, ¿no? Y ellos, curas, sectores poderosos, evidentemente, les ofrecen algo. ¿Algo a cambio de qué? Tal vez de la vida, no lo sabemos. Y fíjense que están parados encima de una tumba, ¿sí? Bueno, entonces, todas estas imágenes que yo les fui relatando e intentando analizar, que obviamente sería mucho más interesante analizarlas entre todos, eh, muestran un poco lo que es el impacto y cómo es, cómo entiende la población, ¿sí? Y aquellos artistas que tienen el privilegio de dedicarse a su actividad, eh, la crisis, ¿sí? Me pareció interesante enfocarme, que nos enfoquemos durante 2, 3 clases, 4 clases, tal vez más de lo que habitualmente nos enfocaríamos en la crisis del siglo XIV, fundamentalmente porque nosotros estamos viviendo un momento de crisis, ¿no? Y una crisis también producto, en este caso sí, producto de una enfermedad que viene estoy hablando de la actualidad, ¿sí? Una enfermedad que viene a tensionar o a poner en cuestión o a discutir o a muchas desigualdades que existen en el mundo actual, ¿no? Las desigualdades no se producen por la enfermedad, por el coronavirus, sino que las desigualdades se producen por otras razones que nosotros vamos a ir viendo, pero la crisis, desigualdades sociales me refiero, ¿no? Económicas, culturales. Entonces, vemos cómo la enfermedad hace estallar un montón de otras cuestiones que tal vez estaban latentes y un factor de afuera hizo que todo estalle, ¿sí? Estalle en sentidos, no en sentidos literales, ¿no? En sentidos figurativos, a eso me refiero. En el siglo XIV pasó algo similar, como había una situación de hambrunas, de una población débil, y cómo vino algo de afuera de Asia e hizo eclosionar, explotar, estallar, quebrar, y lo que es los fundamentos, ¿sí? Las bases de este sistema feudal. Que hablemos de rebeliones campesinas, no podemos hablar de rebeliones campesinas en el siglo XII, siglo XI, no podemos hablar. Si hay levantamientos mínimos, pero cuando hablamos del siglo XIV hablamos de rebeliones a nivel general, que van a intentar no quebrar el sistema feudal, sino pedir una relajación de lo que son las obligaciones. Y posteriormente, cuando pase la crisis, que es lo que vamos a ver nosotros en la clase próxima Zoom, ¿qué pasa luego de la crisis? Bueno, nuevamente comienza a crecer la economía. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver.
pero son razones muy similares a lo anterior, ¿sí? A la expansión previa, a la expansión económica del siglo XI, siglo XII, siglo XIII. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Espero que les sirva estos videos que a mí particularmente me gustan hacerlos, y que lo vean con atención. No, no es necesario, obviamente, yo les voy a subir una serie de cosas, pero que lo vean con atención, que vayan viendo qué es lo que no entienden, qué es lo que entienden, ¿sí? Qué preguntas tienen, qué dudas les surgen, para que en las clases Zoom podamos ponerlo en común y para que todo, digamos, el aprendizaje que podamos hacer acá, ¿sí? Bajo estos medios virtuales y en estas circunstancias históricas excepcionales, sea lo mejor de todo para todos y todas nosotros, ¿sí? Es decir, intentar que sea lo más ameno posible y lo más educativo en términos positivos, ¿sí? Para ustedes, para mí. Bueno, y nos veremos en la próxima clase Zoom. Espero que les haya interesado el tema.